Fabero estrena el proyecto El Aula de las Maravillas, una propuesta concebida por la artista Bárbara Fluxá en colaboración con la gestora cultural Amparo Corral para el Aula Paleobotánica de Fabero. La iniciativa, que fue seleccionada por el programa Art for Change de la Fundación La Caixa, entre los más de 160 presentados a la convocatoria del año 2022, plantea un diálogo entre el pasado y el presente, entre el arte y la actividad extractiva de la localidad. Un pasado de 300 millones de años salvaguardado gracias al trabajo de un grupo de vecinos y vecinas de Fabero, amantes de la paleobotánica. Su labor se ve ahora reconocida con una nueva disposición museográfica de la colección de fósiles que han ido recopilando, al que se une la creación de un laboratorio para desarrollar proyectos de investigación que permitan seguir profundizando en el valor natural de la Gran Corta, esa cicatriz ambiental que renace como una nueva oportunidad de desarrollo para Fabero. El Aula de las Maravillas reúne una pequeña parte de la colección de unos 2.000 fósiles que han ido recopilando un grupo de vecinos de Fabero. La idea se basa en algo en aquellos gabinetes de las maravillas, se basa en la idea del gabinete de las maravillas de los siglos del siglo XIX, siglo XVIII, aquellos gente que iban por los mundos, iban conociendo esos nuevos territorios y se traían cosas de allí, ¿no? Y las iban metiendo en una habitación y allí pues imaginaban y contaban historias. Y esto viene a ser algo así, lo mismo, ¿no? Unas maravillas que han salido de la Gran Corta, la mina a cielo abierto más grande de España, cuya actividad cesó en el año 2018 y que nos invitan a retroceder en el tiempo 300 millones de años, hasta el Carbonífero estefaniense. Hay que reconocer que la Gran Corta es una cicatriz enorme, es una cicatriz que ahora, bueno, podríamos hablar de 500 hectáreas, pero realmente fueron muchos más, ¿no? Pero claro, ahora como ya sabes, están con el proceso de restauración, que eso en cierto modo trata también de tapar esa herida, de aliviar un poco aquello, aunque sigue estando ahí, ¿no? Y bueno, esperemos que dentro de ese proyecto de restauración también den un poquito de espacio, o den un espacio a lo que es la riqueza paleontológica, geológica, que la Corta, con la explotación de la Corta, ha aflorado, ¿no? Porque estaba ahí, pero bueno, ha aflorado, ¿no? Ellos tenían el material, pero faltaba el relato, la musealización de las piezas, es decir, cómo trasladar al público el trabajo que los integrantes del Aula Paleobotánica de Fabero habían realizado durante 4 años. Es ahí donde entra en juego la productora y mediadora cultural Amparo Corral. Sentar las bases de la exposición museográfica de este edificio que alberga la colección, en una suerte de generar un espacio que nos hable tanto de las criaturas del Carbonífero, las que habitaban estas mismas tierras hace 300 millones de años, y lo que los fósiles nos cuentan de ellas, pero también tener presente la historia de por qué ha aflorado estos fósiles y este patrimonio paleontológico, y a la vez saber quiénes son los que han recopilado esta colección magnífica de fósiles y de las que cuidan, y también queremos dar a conocer y reconocer su valor. Y con ella la madrileña Bárbara Fluxá, artista multidisciplinar, doctora, investigadora y docente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Ambas estuvieron en verano en la cuenca minera. Es como aportar nuevas posibilidades, otra dimensión, más allá de los objetos muertos que comúnmente se les suele entender a los fósiles, ¿no? O sea, siempre teníamos esa sensación de que teníamos que conseguir transmitir de que este bosque seguía vivo, ¿no? Porque siempre entendíamos el fósil como algo muerto y realmente, bueno, pues el carbón tiene mucha energía, ¿no? Y estos fósiles incrustados en el carbón la siguen teniendo, ¿no? Entonces la idea del proyecto es extraer esa energía, esa vida. Ambas lideran un proyecto que fue seleccionado por el programa Art for Change, que emplea el arte y la cultura como herramientas para la mejora social y como palanca de desarrollo del territorio. Amparo y yo nos presentamos a la beca de Art for Change de la Fundación La Caixa para aportar una nueva visión sobre la museografía o la parte más cultural, digamos, del potencial que tenía el trabajo que ya había hecho los miembros del aula con el Aula Paleobotánica de Fabero.
y atravesar con nuestra propuesta pues, estrategias y prácticas del arte y de la cultura en general a posibilidades que se abrían desde la ciencia y sobre todo más allá un poco de una idea de un turismo que no profundiza en el potencial real que había en este lugar. Imaginar otros futuros posibles y trabajar con la imaginación de la gente, sobre todo con la comunidad de las personas de Fabero y del Bierzo, para imaginar otros futuros posibles y también ver otros valores y valorar estas tierras desde otras perspectivas distintas a las de sus posibilidades extractivas. Y de esa manera queremos generar contenidos y actividades y propuestas para esas zonas de la Gran Corta que están ahora en fase de restauración y en las que hace falta generar una serie de paseos y actividades, y desde el aula queremos atravesar esas propuestas desde el arte, de la cultura y de distintos profesionales, perfiles y, como digo, también desde los aficionados. El proyecto mira hacia afuera, pero también lo hace hacia adentro, hacia Fabero y sus habitantes, con el ánimo de recuperar la memoria de una actividad extractiva que durante años marcó el sentir de sus vecinos. Es absolutamente esencial y así lo queremos. Está pensado precisamente para incorporar toda esa memoria y todos esos testimonios y todas esas vivencias y experiencias, porque el aula es de todos los vecinos y vecinas de Fabero. En todo el proyecto hay un componente afectivo y vital brutal. Todos tenemos unas vidas muy complejas, ellos, voy a decir sobre todo, porque el pueblo efectivamente y todo el área está viviendo esta transición, bueno, lo hemos hablado esta mañana, ¿no? Compleja, en el que esta transición no se acaba de comprender muy bien en cuanto al proyecto de rehabilitación, en lo que se va a convertir ese territorio y qué futuro le espera a este lugar, ¿no? Y todo eso entra en sus propias vidas, ¿no? Cómo ellos tienen que transformar, pues unos jubilados con anticipación, otros que se han reciclado a canteros, y todas esas complejidades vitales, más las nuestras que vivimos en Madrid, Amparo y yo, con nuestras vidas profesionales, tienen que conjugarse en esta especie como de milagro que está siendo el proyecto para sacar energías, tiempos y ilusión para que el proyecto tenga bueno, consiga el objetivo que nos hemos propuesto, ¿no? Y son súper permeables, súper abiertos y hay un potencial aquí de transformación brutal. En el Aula de las Maravillas, el mundo científico y el artístico se dan la mano, porque la Gran Corta es tan rica en material paleontológico que abruma. Aquí, ejemplares rescatados de la mina se muestran con más de 80 imágenes, entre ilustraciones, fotografías y dibujos que explican su contexto. El mundo científico, que tiene mucho peso, pero también está el otro mundo, que es el mundo que a mí también me gusta, que es lo que está todo relacionado todo alrededor de esto, ¿no? Que es, pues eso, el hecho de bajar el fósil, la representación de la zona, hablar del sitio donde lo he encontrado, la gente, las impresiones que tienen cuando entran, y todo eso forma parte de esta Aula de las Maravillas. Fósiles de sigilarias y calamites, de estigmarias, o estas huellas de hojas de árboles, las anularias. Entre sus hallazgos también destacan estas huellas de anfibio y un gran ejemplar de sigilaria en posición de vida. Hablamos de un periodo, el Carbonífero, en el que la Gran Corta estaba cubierta por un gran bosque que luego se transformaría en carbón. Esos grandes árboles gigantes de 30 a 40 metros, sigilarias, lepidodendrones, los pecopteris, los calamites, y entre todos ellos, pues los artrópodos, como la artopleura, los anfibios que en aquel momento decidieron abandonar el medio acuático y empezaron a conquistar esa tierra, ¿no? Las cucarachas, muy importantes, los insectos, uno de los principales, que no se habla mucho de ellos en el Carbonífero, pero son primordiales, ¿no? O sea, estuvieron ahí, y quizás con tanto más presencia quizás que los propios vegetales, ¿no? O sea, bueno, todo eso lo que hay. La especie más habitual eran los helechos, por eso hay tantos fósiles. No existían las flores, solo las hojas de los árboles, y los anfibios salieron del agua y pisaron por primera vez tierra firme.
Pues hemos hecho varias acciones ya, como de concienciación sobre el potencial de este sitio, jornada de puertas abiertas, hemos creado una convocatoria de archivos sonoros de encuentro de fósiles con los vecinos, porque aquí todo el mundo tiene fósiles, aunque no sepa de paleobotánica, ¿no? Y apelar de alguna manera a la autoetnografía de los propios miembros del aula y de los vecinos. Aunar fuerzas y que el Bierzo se convierta en un espacio singular por su paleontología, por su riqueza fósil, además de por su biodiversidad y su paisaje tan rico y maravilloso. Fabero es probablemente el lugar en el que mejor se conserva el patrimonio industrial ligado a la explotación de carbón durante el siglo pasado. De hecho, desde el año 2021, la cuenca minera de Fabero es bien de interés cultural en la categoría de conjunto etnológico, integrado por enclaves de evidente interés patrimonial como pozos, minas o poblados. Ahora suma a esa riqueza la paleontológica, con el apoyo también de su ayuntamiento. Este es un campo abierto al debate y al ¿cómo se dice? Bueno, y al intercambio de ideas y de vivencias, ¿no? Eso es lo que queremos que continúe así. Por eso te digo que el proyecto sigue abierto, el aula hoy en día es ese espacio de diálogo y de intercambio de ideas. Los promotores del Aula Paleobotánica de Fabero se han dedicado estos años a investigar y recopilar los fósiles, un trabajo que ahora realizarán en la planta superior del antiguo colegio público, donde han ubicado un laboratorio. Lo seleccionas, lo envuelves en un papel de periódico, lo metes en una mochila o en cualquier otro contenedor que tengas a mano, lo llevas al coche y te lo bajas para aquí. Ya se empieza todo. Desde los cercanos Aragonito Azul o Geobierzo hasta el Jardín Botánico de Córdoba, y solo piensa en crecer y mirar al futuro con esta propuesta museística que busca establecer un diálogo con el entorno y que ya anuncian será cambiante. Lo bueno de este museo, de esta exposición, es que se va a refrescar la vitrina cada X tiempo, sacas unas piezas, como tienes un fondo bastante... Pero claro, tiene que haber una selección también, y las pones a poner. Después, o eliges otro tema distinto, a lo mejor en ese momento pues hablas solamente de sigilarias, de licofitas, hablas de calamites o de cualquier otra cosa que pueda estar relacionada con lo que es el carbonífero, ¿no? De cara ya a 2024 es cuando estamos trabajando en esos posibles contenidos y actividades para las áreas restauradas de la Gran Corta. Para ello tenemos ya unos ejes temáticos, tenemos un preproyecto planteado y a partir de 2024 buscaremos financiación para hacerlo realidad. Una Gran Corta que poco a poco desaparece. 38 millones de euros de inversión serán necesarios para borrar la huella de la explotación a cielo abierto. Una restauración medioambiental que los integrantes del Aula Paleobotánica confían respete ese pasado fósil y mantenga para generaciones futuras el rastro de lo que aquí ocurrió hace 300 millones de años, permitiendo, como demuestra este Aula de las Maravillas, una reparación emocional del territorio.